Buenas, aquí les voy a presentar un poquito lo que tenemos en el aula virtual. Recuerden que tenemos lo que son las asignaciones, 4 asignaciones, entre esas la que ya uno ya cumplieron y se cerró, que es la del trabajo de investigación con la Sinopsis, en donde ya fueron aprobadas para cada quien. La segunda asignación es en donde ustedes deben de enviar el guión o el borrador de guión, y de todas maneras, si vamos para abajo, ustedes se van a dar cuenta que dice semana 1, semana 2, y ahí abajo precisamente tenemos algunas observaciones. También les pongo cómo se debe de entregar el guión. Vean, aquí en donde dice el guión debe ser siempre como lo indico aquí abajo, está en rojito precisamente para que lo notaran. Página 1, viñeta 1, se ve la breve descripción de lo que está dentro de la viñeta. Ahorita paso por el navegador para que vean los diferentes tipos de estilos del cómic. Pero antes de pasar a lo que es la maquetación, que ustedes van a hacer el proceso más rápido, porque él debería ser sinopsis, guión, machote, que es el que se hace manualmente, y ese manual se pasa a digitalizar para que sea más rápido la edición. Obviamente sin ningún tipo de texto, porque los textos a mano serían un poquito mucho más grandes de lo que la viñeta nos permite. Pero aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de cómo es el guión hasta lo que es la página 1, y así va a ser hasta que esté las últimas páginas. De hecho, le pongo ciertos tipos de guiones, cosas que no los mandé a investigar, pero son acotaciones para que ustedes lo tomen en cuenta. Vuelvo a repetir, semana 1, semana 2, siempre van a estar relacionadas con las actividades que tengan en su momento. Lo otro que quiero acotar, que es importante, que tienen que hacer lo que son las discusiones en línea, o sea, los foros y los exámenes. ¿Por qué? Porque son parte de la evaluación, y no hacerlo podría no, en efecto podría no pasar la materia. Tienen que hacerlas todas. Ellas de hecho están abiertas hasta el 26 de noviembre, pero no puede pasar de esa fecha. Para mí, lo más importante es que hagan estas primero, porque son foros sencillos, preguntas que tienen que ver con el mismo trabajo de investigación, incluso con el proceso de evaluación. De hecho, también, aparte, aquí en Grabaciones del Profesor, les pongo también actividades o documentos. Por ejemplo, tienen aquí lo que es el cómic, tenemos lo que es el color, aunque eso yo siempre lo coloco en cada una de mis materias, porque hay muchos que no están tomando en cuenta la importancia de lo que es el color dentro de la evaluación. También está lo que son las leyes de Gestalt, que lo podemos tomar en cuenta. También hay otros, disculpe tanta redundancia, tenemos otros videos de otras clases anteriores en donde yo les estoy mostrando. Esto está en mi canal. Vean que hay unas que dice Cartoon Comic, otros recursos narrativos como lo que son las acciones, que son lo que es la acción lineal, la acción paralela y la acción cortada, además de otros tipos de recursos. La mayor parte generalmente utiliza o acciones cortadas o acciones lineales, porque donde empieza en el inicio y da una continuidad de tiempo y espacio directo. O sea, hoy es lunes, termina el domingo. Mientras que la acción cortada, de repente, hoy es miércoles, la mitad de la semana, y pase al siguiente miércoles, pero de repente nos vamos hacia atrás. No les gusta mucho trabajar con las acciones paralelas, porque son como dos historias que se están elaborando al mismo tiempo, pero no están literalmente vinculadas con los personajes, pero sí hay una historia que los vincula, como por ejemplo la búsqueda de un tesoro de una familia con un amigo por otro lado, cuestiones así. Ellos siempre van a estar ahí. También lo que están los tipos de formatos, tenemos lo que es el manga, el americano, el manguada, que es también oriental, el franco-belga, el latinoamericano, pero los más comerciales son el manga, el americano y el franco-belga en Europa, ¿ok? Porque por la línea en que ellos trabajan. Pero aún así, muchos de los americanos copian el estilo franco-belga por la parte de la historia que yo les expliqué en clase. También tenemos otros tipos de recursos, como son lo que es el cameo y el huevo de Pascua, que no lo van a introducir dentro del guión, lo van a introducir directamente al cómic sin yo saber dónde va a estar. ¿Por qué? Porque son como unos guiños, solamente como para que las personas que sepan del personaje o sepan del cameo, o sea, el cameo, huevo de Pascua, porque el cameo es una acción física. O sea, por ejemplo, aquí
viendo ustedes así la imagen, pueden ver que este señor en la década que ellos estaban trabajando, estamos hablando de 1950 al 70, porque él todavía estaba vivo en los 70, es el que hizo Psicosis, La isla de los pájaros, él fue el que creó esas películas, las originales, ¿ok? Él se llama Alfred Hitchcock. Él aparecía muy frecuentemente en sus películas y series porque llegó a tener una serie. Lo mismo que hacía Stan Lee hasta el día de su muerte, y aún hoy siempre hay una presencia de Stan Lee de forma de guiño, o sea, en este caso ahora como un huevo de Pascua. Cuando son películas reales, cuando son animadas es más fácil porque es un personaje que puede interactuar. Aquí también tenemos un cameo en donde está Rapunzel yendo a la coronación en Frozen. Y aquí vean, tenemos a Stan Lee en la película de Doctor Quien junto con Spider-Man. Otros recursos, yo les muestro algunos ejemplos que están ahí. Igualito este video lo voy a anclar y lo voy a subir, pero esta vez lo voy a subir tanto aquí en donde dice recursos de profesor, pero también en la semana 3, para que lo tenga también en cuenta. Vamos por lo que es los tipos de cómics. Por ejemplo, el que es más famoso en la actualidad, no más relevante, es el manga. De hecho, hizo que los cómics a nivel mundial fuesen más vistos que los mismos americanos, solo que el americano sabe comercializar más. Una de las tantas diferencias que yo he percibido y he visto en los foros incluso, es que ellos sí les es importante y relevante tanto el personaje como los fondos. ¿Ok? Esto que está aquí, aunque no lo crean, causa una intención emocional. Recuerden, esto es viñeta, el recuadro, y estos son globos de diálogo. La diferencia entre un globo de diálogo y este es que este es un pensamiento gritado y esto es alguien hablado. Ok. Otra de las diferencias que tiene con el americano es que ellos enfatizan más en el personaje que en los fondos. Para ellos los fondos no son muy importantes, sino el personaje. Pero si nos vamos a lo que es el manga en anime, el anime, además de darle relevancia al personaje, a los fondos, a la misma trama, también es al sonido. Si el americano lo pasamos por el sonido, la música no es muy relevante, al menos que sea película. Como lo que pasó con Iron Man, que fue la que le dio mayor pregnancia a las películas. Ya nosotros escuchamos AC/DC y sabemos que es Iron Man. Igualito con Thor, con las películas, con las músicas de los 70, 80. Capitán América no tanto porque la evocaron mucho a los años 40 y 50, lo que es más o menos la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? El franco-belga, a diferencia de eso, los personajes tienden a ser mucho menos humanizados, son nada normales. De hecho, vea, esto era lo que yo les estaba diciendo. Él es Asterix y Obelix, dos vikingos que fueron tomados en cuenta, no que realmente existieron, pero se dice que los vikingos o los hunos fueron los que derrocaron el Imperio Romano. ¿Ok? Entonces ellos crearon una especie de fórmula secreta donde un grupo tan pequeño como destruye a un imperio romano casi por completo. Obviamente porque ellos no tenían límites en el salvajismo que tenían. Tenemos otros personajes como son el de las aventuras de Tintín, que vean aquí, tenemos este es Tintín, es el que yo les decía que rescataba las obras de artes y libros de los nazis. Y así podemos, pero una de las grandes diferencias con el franco-belga, además del estilo y lo opaco que eran los cómics de ese momento, es que ellos sí tomaban la historia más relevante que los mismos personajes, porque lo que querían era el propósito original del cómic, que era que las personas captaran información a través de esto, de una imagen y poco texto. El latinoamericano conocemos mucho. Tenemos Mafalda, tenemos a Condorito, que lo ven aquí, y Condorito y Mafalda son del mismo sitio. De hecho, ellos son más de crítica social, sobre todo Mafalda, es la reina de que de que todo está mal en la sociedad. No estoy diciendo que no esté mal. También tenemos cómics importantes dentro del mundo mexicano. Hay algunas que otras historietas a nivel de Cuba. Ahí sí me voy a disculpar porque no me llegaron a mis manos cuando los llegué a tener, porque yo de pequeña, gracias a esa época, llegué a tener muchos cómics, que en la actualidad me arrepiento que se hayan degradado tanto, pero para mí era un gusto leer, ¿ok? No era para yo coleccionar.
En líneas generales, el estilo, de hecho, en la actualidad, si ustedes pueden ver las comiquitas que hay en Disney, Cartoon Network, en Nickelodeon, hay mucho estilo latinoamericano, porque en este momento el ilustrador latinoamericano ha sido tomado mucho en cuenta a la hora de la contratación, tanto por las historias como por el estilo que tiene propio que no es tan románico, no es tan griego, que son muy forzados, o al estilo manga, que son muy voluminosos o no nada luminosos y tienen un estilo práctico. O sea, otra de las diferencias que tenemos con el manga es que casi todos los personajes se parecen, ya sea por sus ojos, por la boca o algo que me indique que son allá. Claro, eso también tiene que ver que nosotros vemos chinos, coreanos, japoneses y todos los vemos iguales, pero si nos damos un poquito a la tarea, decimos que realmente no se parecen. Pasa lo mismo con los personajes. Otra de las cosas de las que diferencia el cómic americano del manga es en la forma de lectura. Regularmente, aunque ya ellos han adaptado eso para nosotros, el manga se lee de izquierda, de derecha a izquierda, perdón, y de arriba hacia abajo. Nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo de forma lineal horizontal, pero ellos forma lineal es vertical, por la forma que ellos escriben, y también se leía así el cómic. De hecho, ellos llegan a tener cómics inversos, donde la mitad del cómic tú lo tienes que voltear para poder leer la otra parte. Quizá a mí yo llegué a tener uno de esas historias inversas, pero no eran historias de la misma serie, sino de la misma editorial. Y en este caso también había alguna particularidad, que las hojas eran de color. Las usaban rosas, verdes, incluso llegué a ver amarilla, azul, incluso magenta. En general, la mayor parte de los mangas son blanco y negro, pero cuando ellos quieren, dependiendo de la editorial, cambia eso. También la parte ecológica, porque era papel reciclado. En el americano no, en el americano o es blanco y negro o literalmente lo vemos a color, como lo ven aquí. Obvio, tenemos muchos estilos dentro de los estilos, por lo menos en el americano, que si el infantil, el romance, el de teenager, obviamente existe, y como en el manga existe el hentai, en el americano existe la pornografía, que es el único que yo les dije que las tenía como vetado dentro de sus historias. Dentro del Franco Belga, la línea general es historia. Pueden utilizar como Don Quijote, que es una historia que está basada en la época victoriana, no, medieval, vamos a decirlo así, en su cabeza. Él se creía un caballero del medioevo, pero realmente estaba algo desfasado. Eso se podría llevar a un cómic, claro. Incluso lo llegaron a intentar hacer, pero la mayor parte no les gusta mucho esa historia. El estilo específico es muy opaco. De hecho, en la actualidad hay muy pocos cómics que se conozcan de ese origen. No es que no lo estén, sino que no han sido muy comerciales a nivel mundial. En cambio, en el estilo latinoamericano, por cuestiones de que nos estamos imponiendo dentro del mundo como tal, se ha visto la evolución, ¿ok? Tenemos muchos artistas ilustradores que no son los mismos que hacen las historias, porque una cosa es hacer la historia y otra cosa es la ilustración. En la actualidad, voy a buscar un momentico. En la actualidad tenemos esta historia. Esta historia no era así como la mostraba Disney. De hecho, no la cambió Disney. El que hizo este cambio radical en Ladybug es el ilustrador. La historia incluso iba a ser un poco más oscura. Se hablaba de que él tenía una presencia más sombría, no iba a ser tan animada, pero él quería comercializarlo más. El estilo del dibujo era un poquito más al manga, más que al franco-belga, porque si se observan, la forma en que tiene el cuerpo es como el del franco-belga. Lo puso más para un target más infantil, o por lo menos hasta los 15 años. El que ellos querían hacer, el de la verdadera historia, era totalmente sombrío. De hecho, han tratado, vea, aquí estaba. Esta es una de las propuestas, lo que pasa es que estaba buscándolo precisamente. Esta era la propuesta original de Ladybug. Y creo, si no me equivoco, lo llegaron a llevar a una película. No fue muy comercializado porque no les interesaba eso. De hecho, es como una historia alterna.
Otras historias así tenemos que no son primero cómics en historietas, sino comiquitas de televisión. El mundo de Gumball, eh, el gordito de las estrellitas y las gemas. Cuando me acuerde se los digo. Ok, Steven Universe, que es un latinoamericano, no sé de dónde, pero de hecho ella sí lo terminó. El propósito de esto era que hubiese diversidad sin género. O sea, no quería centrar todo en que yo soy gay, no soy lesbiana, soy el alfabeto de la diversidad completa, y lo trabajo bien, obvio. Tenemos todavía personas que no aceptan esa situación, pero existe, ¿ok? Ojo, no es que yo tenga una tendencia sexual diversa, soy heterosexual. Acoto es porque sí me gustó ese manejo que tienen. Yo he escuchado a muchos padres que no les ha gustado porque les dice que no deberían, pero es que el niño no reconoce el género. De hecho, las manifestaciones de cariño les incomoda porque es como una invasión a sí mismo, ¿no? De verdad es una de las comiquitas que lograron la inclusión no forzada. Muchos les gustó, han hecho películas, han tratado de hacer adaptaciones, pero la mejor que hicieron fue la original. Tenemos otras como Más allá del jardín, no hablando de género, sino el estilo del dibujo, que también lo han llevado a historietas, que no lo veamos aquí, es una cosa, pero sí lo han llevado a historietas. También tenemos un estilo como el de las Wings. Voy a buscarlo para que lo vean. Ok, aquí te lo tenemos, en donde se pareció mucho a las Bratz de hace unos 10, 20 años atrás, no, 10 años más o menos. Tienen formas, trataron de hacer similitudes con el manga, pero sí lograron su objetivo como tal. De ahí salieron también unas más chiquitas las versiones como Polly Pocket. Hay mucha diversidad en el estilo de dibujo. ¿Cuáles pueden elegir? Eso ya es cuestión de ustedes.